Hola, buenos días. Quiero agradecer al público asistente y a los medios de comunicación aquí presentes por haber acudido a esta convocatoria de rueda de prensa que hace el Movimiento de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela, Movimiento de Solidaridad aquí en Madrid, en defensa de la revolución y para responder a la agresión inminente que el imperialismo y diversos gobiernos capitalistas están planteando contra la revolución bolivariana en este 1 de septiembre, ¿no? Voy a proceder a la lectura de una nota de prensa del Movimiento de Solidaridad con la Revolución Bolivariana en conjunto. Me llamo Pedro Barea, soy de la Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela de Madrid. Después habrá unas notas también en defensa de la Revolución Bolivariana de duración de 1 minuto, tras lo cual procederemos a dar a que los medios de comunicación formulen sus preguntas, ¿vale? Disculpen las molestias y el retraso, porque estamos esperando que todos los asistentes han tenido problemas de tráfico, pudieran estar en esta mesa presente. Paso a la lectura del comunicado. Nota de prensa del Movimiento de Solidaridad de Madrid con la Revolución Bolivariana de Venezuela. Las organizaciones sociales y políticas del Movimiento de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela denunciamos la nueva intentona golpista que la ultraderecha está preparando este 1 de septiembre contra el presidente Nicolás Maduro y su legítimo y democrático gobierno revolucionario. Con el gobierno de Estados Unidos a la cabeza, la oposición violenta cuenta con el apoyo de instituciones y gobiernos capitalistas de muchos países y está organizando algaradas golpistas con el fin de que se produzcan víctimas mortales y así justificar una intervención militar contra Venezuela. La excusa que utilizan en este momento son las presuntas trabas que el gobierno y las instituciones bolivarianas están poniendo para impedir la celebración del referéndum revocatorio. Pero es la propia oposición la que sistemáticamente ha incumplido los plazos y conculcado la legalidad vigente para llevar a cabo esta herramienta democrática promulgada por la propia revolución bolivariana. La ultraderecha venezolana cuenta con la complicidad absoluta de las multinacionales mediáticas a nivel internacional. Estas presentan al gobierno bolivariano como dictatorial y a la oposición violenta como represaliada política. La verdad es justamente la contraria. El gobierno venezolano sufre constantes arremetidas golpistas y la oposición es la que produce muertos en cada una de sus algaradas. Desde el Movimiento de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela condenamos rotundamente esta enésima intentona golpista antidemocrática, así como la complicidad con la misma por parte de instituciones y gobiernos capitalistas. Asimismo, rechazamos por completo la complicidad y manipulación mediática internacional para presentar a los agresores y golpistas como víctimas. Nos reafirmamos en nuestra solidaridad y en defensa de la revolución bolivariana, en defensa de su gobierno y su presidente legítimo, Nicolás Maduro, porque a pesar del permanente sabotaje económico y político que sufre, demuestran a diario que luchando por el socialismo es posible organizar la convivencia social con bases solidarias, en lugar de someter al pueblo de Venezuela al saqueo y la explotación que los capitalistas imponen en casi todas partes del mundo. ¡Viva la Revolución Bolivariana de Venezuela! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva! Chávez vive, la lucha sigue. Muchas gracias por haber escuchado este comunicado. Quiero también acordarme de los compañeros brasileños que en estos días han sufrido el acoso antidemocrático y el golpismo parlamentario para destituir a su legítima presidenta Dilma Rousseff. Y ahora doy paso al resto de compañeros de la Solidaridad para que procedan a la lectura de sus comunicados en defensa de la Revolución Bolivariana. Doy paso a George Cuevas, del Movimiento Alianza País de Ecuador, en estos momentos. Buenos días a todos, bienvenidos al Centro de Diversidad Cultural de Venezuela. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado Comercial de Nuestros Pueblos, los países de la Alianza Bolivariana del Pueblo de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, manifiestan su solidaridad a la República Bolivariana de Venezuela ante el llamado y factores antidemocráticos nacionales e internacionales para derogar a su gobierno legítimo constitucional. El 1 de septiembre del 2016 manifiesta su preocupación ante las amenazas
contra el sistema democrático que pone en riesgo la estabilidad política, la paz en nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela, lo que a su vez puede afectar la estabilidad en la región. Las oligarquías nacionales y asociaciones y factores internacionales intentan reintentar lamentables hechos del 11 de abril del 2002, cuando proporcionaron un golpe de Estado que generó violencia, muerte a los ciudadanos inocentes con el propósito de desconocer la voluntad del pueblo venezolano. A través del voto elegido en el 2013, el presidente Nicolás Maduro fue sucesor del comandante eterno Hugo Chávez Fría. El ALBA alerta el comunicado internacional sobre la estrategia de desestabilización golpista que se desarrolla actualmente en Venezuela y en nuestra región. Para los tratados del sistema de protección de los derechos humanos con el propósito de integración de la unidad y de la región. El ALBA condena las intercesiones de la injerencia extranjera en nuestra región. Muchas gracias. ¡Viva el pueblo bolivariano de Venezuela! ¡Viva! ¡Viva! Ahora paso la palabra a Susana Oviedo, representante de la Plataforma contra la Guerra Global en Madrid. Hola, buenos días. La situación que vive hoy nuestra patria grande y el alma de la patria grande, que es Venezuela, lamentablemente no es nueva para nosotros los latinoamericanos. Esto comenzó, tal vez nos recordamos porque no hemos podido vivir, aquel golpe contra Salvador Allende en el año 73. Pasamos todo tipo de intervenciones por parte del imperialismo, desde ese golpe a la implementación del Plan Cóndor, y ahora llegamos a este tipo de unas guerras no convencionales a través del desabastecimiento, a través de los medios de comunicación, saboteando y golpeando los gobiernos democráticos, como es el gobierno de Nicolás Maduro. Creo que nuestra misión principal aquí en Europa, donde estamos, es que los gobiernos democráticos, o llamados democráticos de aquí, que justamente no han dicho ni una palabra ante el golpe de Dilma Rousseff, por ejemplo, el golpe recibido, que es un golpe parlamentario de Dilma Rousseff, y sin embargo se llenan la boca y forman parte de las campañas y de cuanto discurso político exista el hablar en contra de la democracia revolucionaria en Venezuela. Esperamos que el pueblo bolivariano esté, como siempre, a la altura de su historia, que pueda frenar y detener en nombre del pueblo, en nombre de la patria grande, este alzamiento insurreccional, que en cualquier parte del mundo estarían detenidos los promotores de este alzamiento. Nuestra más profunda solidaridad y nuestra mayor energía, y una invitación a todas y a todos para que nos organicemos y resistamos este avance del imperialismo que no cesa aquí. Por la patria grande, por nosotros, por la unidad de la gente trabajadora, por el bien de los pueblos, apoyo incondicional al gobierno de Venezuela, a la construcción de la patria grande. No podrán con nosotros, venceremos. Viva Nicolás Maduro, viva Venezuela, viva la revolución bolivariana y viva la patria grande. Buenos días. Bueno, yo vengo en representación de Playa Girón, una asociación de cubanos revolucionarios en Madrid y a nivel también del Estado español. Y verdaderamente hoy en Venezuela esa llamada oposición a la revolución bolivariana ha organizado manifestaciones y que vienen a través de los medios, de las redes sociales, comunicando para que haya, digamos, una especie de guarimba, una especie de manifestación violenta que pueda traer consecuencias de hechos de sangre, ¿no?, para poder justificar la violencia de la revolución bolivariana. Esto seguramente que la revolución no lo va a permitir, ¿no?, de que esto pueda llegar a ese extremo. Evidentemente, en este país, en España, en este país donde estamos, esto sería imposible a través de la ley Mordaza, a través de una ley que impide que los ciudadanos se puedan manifestar libremente, sin violencia. Sin embargo, aquí ni siquiera existe esa posibilidad. Esa posibilidad la tiene
en Venezuela la oposición de salir a la calle a manifestarse, pero a manifestarse sin violencia, porque todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Lo que no tiene derecho es a intentar cambiar el curso constitucional, el orden constitucional en un país. Y por lo tanto nosotros desde aquí, desde España, lo que tenemos es que apoyar esta revolución como la apoyamos. No por el hecho de que Cuba esté por el medio y que yo defienda la revolución cubana, sino porque es la voluntad mayoritaria del pueblo. Los pueblos de nuestra América son los que deciden y determinan. Durante muchas décadas y muchas generaciones siempre han sido las oligarquías y el poder económico quien ha decidido el rumbo y el futuro de los pueblos de nuestra América. En este siglo XXI son los ciudadanos los que quieren tener el poder. Y cuando los ciudadanos pobres, que son la inmensa mayoría de los que componemos nuestra América, quieren tener a presidentes como Nicolás Maduro en el poder o como al comandante Hugo Chávez, evidentemente la oligarquía mundial, la derecha internacional y los poderes económicos internacionales son los que no pueden permitir que los recursos naturales de nuestros pueblos, de nuestra América, vayan a recaer en el pueblo, en beneficio del pueblo. Luis, 30 segundos, por favor. Bueno, en 30 segundos termino. En definitiva, lo que quiero decir y manifestar ante los medios de comunicación y a los compañeros que hoy aquí nos hemos reunido es que la revolución bolivariana está avalada por el pueblo. Como decía mi compañera, en Brasil 54,400.000 millones de personas votaron a Dilma Rousseff y unos políticos corruptos, senadores corruptos, la han destituido. Quiere decir que ellos han anulado 54.400.000 votos. Por lo tanto, quiero agradecer a los compañeros que han organizado esta rueda de prensa por permitirme decir mis palabras. Bueno, pues por mi parte, y en nombre de Izquierda Unida, y en tanto cuanto Izquierda Unida forma parte del movimiento de solidaridad con Venezuela, no de ahora, sino desde que empezó la revolución bolivariana, sencillamente decir algunas cosas que alguna idea también la ha dicho algún compañero, ¿no? Estamos asistiendo en toda América Latina a un intento de control de la región por parte del imperialismo de los Estados Unidos. Ayer se destituyó de forma ilegal e ilegítima a Dilma Rousseff en Brasil, una presidenta que... Creo que sí, ¿se oye? Sí, decía que ayer se ha destituido de forma ilegal e ilegítima a través de una maniobra a la presidenta democrática de Brasil, Dilma Rousseff, que no hace casi ni un año obtuvo una victoria democrática con 60 millones de votos. Hace unos años, en el 2012, fue destituido Fernando Lugo del mismo modo, a través de una maniobra palaciega. Y recordamos todavía el golpe más cruento contra Zelaya en Honduras, ¿no? La campaña internacional contra Venezuela es constante, permanente, tiene mucho dinero detrás y va buscando exactamente eso, imponer una agenda neoliberal de forma ilegítima, de forma antidemocrática, donde los votos del PSUV había ganado. Y ha ganado, ¿no? Maduro es hoy el presidente democrático de Venezuela, se ha orquestado toda una campaña internacional intentando decir que era una dictadura, etcétera, etcétera, pero lo que hay de fondo es el intento, como ha ocurrido en Paraguay, como ha ocurrido en Brasil, como ha ocurrido en Honduras, de imponer una agenda política neoliberal donde no habían triunfado los votos. Sencillamente es eso, y lo que queremos decir aquí es que la extrema derecha de Venezuela, a la que pertenece Leopoldo López, que además hay que recordar que Leopoldo López no es ningún héroe democrático, Leopoldo López encabezó una insurrección violenta en la calle para acabar democráticamente con el gobierno de Maduro. Y por tanto tiene que hacer frente a sus responsabilidades penales, ¿no? Lo que queremos decir aquí, y con esto termino, sencillamente es que hay un movimiento de solidaridad en América Latina, hay un movimiento de solidaridad con Venezuela en Europa, y ese movimiento de solidaridad, en la medida que podamos, apoyará la democracia en Venezuela, aun con todas sus fuerzas, con toda su energía, y desde luego denunciará tanto los intentos violentos de la derecha venezolana para acabar con la democracia en Venezuela, como los intentos del imperialismo y de Estados Unidos de imponer un gobierno a su medida en Venezuela, lo que no ha conseguido, como hemos dicho, en 14 años. Muchas gracias a los compañeros de la solidaridad, del movimiento de solidaridad con la Revolución Bolivariana, que representan, recordémoslo, no solamente a sus organizaciones, sino a todo el movimiento de solidaridad con la Revolución Bolivariana. Quiero recordar y hacer público a los medios de comunicación y al público aquí presentes
el movimiento de solidaridad con la Revolución Bolivariana estamos organizando, hemos solicitado ya el permiso, una concentración en defensa de la República Bolivariana de Venezuela para el día 13, martes 13 de septiembre, a las 8 horas de la tarde en Sol, para hacer efectiva en la calle nuestra defensa de la Revolución Bolivariana, nuestra defensa de sus conquistas sociales y también para apoyarles en la reunión de la Cumbre de Países No Alineados que se va a celebrar en Venezuela justo en esas fechas. Entendemos también que esta algarada tiene también relación con esta fecha y entendemos que esta movilización en la calle es importantísima para que el público y el pueblo de Madrid sepa de la defensa de la Revolución Bolivariana que hacemos el movimiento de solidaridad. Y ahora, si tienen a bien, pueden formular sus preguntas a los aquí presentes. Muchas gracias. ¿No hay preguntas? ¿Sí? Hola, buenos días. Soy Rafa Panadero de la cadena SER. Me gustaría saber qué conexión ven entre este intento de golpe de Estado y la expulsión ayer de 3 periodistas que intentaban llegar a Caracas para cubrir esta manifestación, si es que ven alguna conexión. Y si no, ¿qué opinión les merece que no hayan dejado entrar a 3 periodistas de Le Monde, de la NPR estadounidense y de Radio Caracol? Muchas gracias. No tenemos constancia de la expulsión de esos 3 periodistas. Si usted lo dice, por supuesto, le damos crédito a esas palabras. Pero hay que tener en cuenta que, como muy bien decimos en nuestro comunicado, la prensa juega un papel muy importante en estas intentonas golpistas que intentan derrocar al gobierno legítimo y democrático de Nicolás Maduro antes y de Hugo Chávez. De Nicolás Maduro ahora, y de Hugo Chávez antes. Entonces, pues evidentemente intuyo que a lo mejor el gobierno de Nicolás Maduro comete errores y comete faltas y es posible que haya sido un error. No lo sé, insisto en que desconozco el dato, pero insisto también en que la prensa internacional juega un papel importantísimo en la organización de estas algaradas golpistas, mintiendo, manipulando y falseando descaradamente los datos. Lo tengo que decir así. No me gusta atacar a los periodistas y al periodismo y a la prensa por el papel que deberían jugar en el rol democrático, pero desgraciadamente el papel que juegan respecto de la revolución bolivariana no es muy profesional, que digamos. Bueno, si no hay más, Sí. la oposición insiste en que no tienen ninguna intención de repetir lo del 2002, esa llegada al Palacio de Miraflores. Dicen que han convocado sin llegar al centro de Caracas para evitar problemas y que en todo caso es una cosa pacífica y democrática. ¿Les da algún tipo de confianza ese mensaje? Mire, el dato concreto es que cada vez que la oposición ha organizado algo ha sido una algarada violenta con resultado de muertos. Ese es el dato histórico. Lo demás son palabras que se lleva el viento, Y tenga usted en cuenta que el título de esta algarada pacífica, entre comillas, se llama Toma Caracas. Yo creo que eso es muy indicativo, ¿no? Luego, si se quiere que se asemeje el asunto al golpe de Estado del 2002, si, por ejemplo, existe un documento del Comando Sur donde se habla explícitamente de la conexión con elementos de la oposición venezolana, etcétera, etcétera, pues son detalles a tener en cuenta y a entrar en ellos, ¿no? Pero el dato real a tener en cuenta es que cada vez que la oposición se ha movilizado ha habido muertos por parte del pueblo venezolano. Yo creo que esto es un hecho que nunca se recalca lo suficiente. Y además aquí vuelvo a retrotraer el papel de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación capitalistas lo que han hecho es tergiversar la realidad e imputar estos muertos al gobierno bolivariano cuando justamente es uno de los agredidos junto con el pueblo venezolano. Creo que habría que mirar, recomiendo mirar lo que es el mapa de los 6 puntos por donde piensan entrar a Caracas. Es rodear la ciudad. Y bueno, yo lo tengo aquí, puedo enviarlo. Es los puntos por donde piensan reunirse para entrar a la ciudad. Y luego, los personajes que hacen propaganda de estas marchas y de esta agresión. Uno de ellos que me llamó poderosamente la atención es un individuo llamado Popeye, que trabajó y estuvo preso por ser un sicario de Pablo Escobar. Mató a 250 personas y él habla en nombre de los derechos humanos
invitando y llamando al pueblo de Caracas que vayan en moto, caminando, como sea, pero que vayan a tomar Caracas. Este tipo de personas con las que se está vinculando la oposición, que ya vergüenza nos daría a Corina Machado y todos los demás, están recurriendo a estos personajes criminales para que les apoyen en la algarada. Fran Pérez de Izquierda Unida quiere decir unas palabras también sobre esto. Sí, no, nada más recordar que ya Thierry Meyssan de la Red Voltaire en Francia denunció hace unos meses que toda esta estrategia internacional contra Venezuela nace en unos documentos del Departamento de Estado norteamericano, un documento que se llama Plan Venezuela 2 y que está a disposición en Internet. Y toda la estrategia que se ha seguido contra Venezuela de decir que no era una democracia, que era una dictadura, de crear disturbios en las calles, de hacer una guerra mediática en los grandes, no hablo de los medios pequeños nacionales, los grandes conglomerados multinacionales de prensa, toda esa campaña paso a paso se ha ido cumpliendo. Y en esa campaña hay un punto que habla de crear disturbios, crear violencia en las calles, ¿no? Por tanto, no solo lo que dice Pedro, que cada vez que se ha convocado en Venezuela una gran manifestación de la oposición, ha habido un plan B encubierto, donde al final hay un resultado pues, de 43 muertos, como en el caso de los disturbios de enero a abril de 2014, donde Leopoldo López, María Corina Machado y otros más llaman a romper el sistema democrático, le llaman Operación La Salida obviamente de Nicolás Maduro del poder, y eso trae como consecuencia la imputación del señor Leopoldo López, al que se le ha creado toda una figura mítica de, bueno, primero de demócrata, cuando ha sido toda su vida de extrema derecha, se ha autorreivindicado 1000 veces, y donde incluso participó pistola en mano en el golpe de Estado del 2002, secuestrando a un ministro de Chávez, ¿no? Por tanto, bueno, pues hay que advertir, lo que estamos haciendo aquí desde el Movimiento de Solidaridad es advertir a la comunidad internacional de que esa violencia puede volver a ocurrir, de que la oposición venezolana no sabe esperar a las urnas y están en una campaña para acabar con Nicolás Maduro y con el gobierno antes de, y que ni siquiera teniendo los procedimientos del revocatorio en marcha son capaces de esperar. Están creando todo un clima social contra el gobierno bolivariano en el que efectivamente si tú cierras todas las salidas de la ciudad, ya desde el punto de vista del tráfico y del follón que se arma, pues es importante, pero además hay de fondo una estrategia que no ha cambiado y que creemos que difícilmente va a cambiar. Creo que quería el compañero decir algo al respecto. Háblame. Yo lo que quería decir que aquí hay un preso político que es Alfon, y me sorprende muchísimo que en ningún lado se diga, aquí se reclama y te ponen grandes fotos de Leopoldo López, que es un golpista y que llamó a prender fuego a una ciudad, te ponen la gran foto de Leopoldo López en la Comunidad de Madrid, en plena Puerta del Sol, y seguimos aquí nosotros con nuestros pobres medios tratando de recuperar la libertad de un muchacho que se llama Alfon. Curiosamente, la sensibilidad social y la información para el resto de la población parece que Alfon no existe, pero sí saben quién es Leopoldo López, ¿no? Creo que eso es la muestra también de lo que son la manipulación de los medios y cómo maneja el poder y muchos intereses allí en Venezuela, sin duda. Más preguntas, por favor. Sí, allí, por favor. Sergio del Diario Público, quería preguntarles cómo valoran el papel de mediador de Zapatero y de otros expresidentes como de Panamá en el Estado de Venezuela. También quería saber si ven que es posible establecer mecanismos de diálogo entre el gobierno y la oposición. Hombre, así a bote pronto, el papel de mediador de Zapatero parece bastante en el papel de mediador, valga la redundancia. Es decir, no es como, por ejemplo, Luis Almagro de la OEA, que acaba de decir, cito textualmente, un comunicado en el que anticipadamente responsabiliza al gobierno de los muertos que habrá el 1 de septiembre. Usted fíjese en este comunicado, donde anticipa lo que va a pasar en términos trágicos este 1 de septiembre, ¿no? Compare usted este comunicado con el papel de Zapatero, que sin ser ningún radical, evidentemente está intentando mediar, aparentemente de buena fe, entre ambas partes. Yo creo que además es un poco lo que se echa en falta, la buena fe, tanto por parte de los medios de comunicación a la hora de informar, como por parte de los mediadores, como por parte institucional, porque no puede ser que todo un secretario general de la OEA anticipe muertos en una algarada golpista. Esto es inasumible, esto es de destitución fulminante, oiga. Entonces, ¿cuál era su otra pregunta, por favor? Si es posible establecer mecanismos de diálogo reales entre la oposición y el gobierno. Mire, le voy a responder, y esto por favor que quede a título personal, ¿eh? Yo entiendo que el gobierno bolivariano
hace esfuerzos inauditos por mediar con la oposición, no solamente política, la Mesa Unidad Democrática es la principal, sino con la oposición económica, que sabotean constantemente al país mediante manipulaciones del sistema cambiario, acaparamiento de alimentos, establecimiento de colas artificiales, etcétera, ¿no? Existen, desde luego, todo un tratado, se está escribiendo en Venezuela, todo un tratado económico sobre economía de sabotaje, podría decirle, ¿no? Sin embargo, el gobierno de Venezuela una y otra vez establece mecanismos y acuerdos de convenios con estos actores económicos para dar salida a esta situación económica. Es evidentemente los capitalistas los que no quieren. Yo entiendo, y esto sí que es mi punto de vista personal, lo puede usted poner como punto de vista de la plataforma bolivariana, entiendo que ni la derecha económica, es decir, los capitalistas, el empresariado venezolano, que tienen detrás al capital internacional, ni la derecha política, en este caso la Mesa Unidad Democrática, representada hoy por hoy ampliamente, en su amplia mayoría, valga la redundancia, del Parlamento, quiere establecer estos mecanismos de negociación. Tengo usted en cuenta que lo primero que ha hecho la Mesa Unidad Democrática, la oposición venezolana, en cuanto ha tenido la mayoría en el Parlamento, es intentar derogar, pero sin perder ni un ápice de tiempo, todas las conquistas sociales que ha ganado la revolución para el pueblo venezolano. Ha intentado privatizar el sistema de viviendas, ha intentado echar para atrás los sistemas sanitarios, ha intentado derogar las nacionalizaciones. En fin, está claro el papel contrarrevolucionario que está jugando la oposición política, un papel revolucionario que se ve confirmado por estas algaradas. Entonces, mire, yo creo que estoy convencido, vamos, lo sé, se ven los hechos, que el gobierno bolivariano hace esfuerzos inauditos por dialogar y por intentar que sea una negociación la que lleve a la solución del país. Pero entiendo que hay una representación política de unas clases oligárquicas y del capital multinacional que lo que quieren es retrotraer Venezuela a la situación en que era el submarino de Estados Unidos en la OPEP, proveedor de petróleo de precio baratísimo a Estados Unidos, para que a Estados Unidos y al occidente en general, capitalismo desarrollado, podríamos decirlo así, para que mantengan su despilfarrador modo de vida. Yo creo que estas cosas están interconectadas. Entonces, el diálogo, mi punto de vista es que por parte del gobierno sí, por parte de la oposición no se ve color. Yo quería completar lo que comenta Pedro. En términos generales, en el movimiento de solidaridad, cómo no se va a ver como positivo el hecho de que un expresidente español, en este caso Zapatero, acuda y le dé legitimidad a un gobierno que la tiene, que es democrático, y le dé un reconocimiento de normalidad democrática, ¿no? Claro que sí. Además, su intención ha sido la de promover el diálogo. No así la de otros, véase Felipe González, que incluso, por ejemplo, ha llegado al disparate o a la mala fe, la mala intención de decir incluso que el gobierno de Maduro era más violador de los derechos humanos que el de Pinochet, ¿no? Lo cual es de un nivel de perversión intelectual y política de muy hondo calado, ¿no? Nosotros rechazamos esas actitudes incendiarias que ha mantenido Felipe González, además ofreciéndose a un señor de extrema derecha violento para defenderle, pero sí, obviamente, reconocemos y valoramos positivamente los intentos de Rodríguez Zapatero de dialogar, de promover el diálogo y la normalidad democrática en Venezuela, que es lo que se necesita, que la oposición respete el proceso actual, el proceso democrático. Es curioso que lo han reconocido justamente cuando han ganado unas elecciones. Estas elecciones resulta que iban a ser un golpe, que había una dictadura en Venezuela, que tal, pero luego, una vez que ellos ganan las primeras en 14 años, ya la reconocen, ¿no? Bueno, pues hace falta esa normalidad y hace falta más papeles impulsores de ese diálogo para que Venezuela exista la menor violencia posible y para que consigamos que la vida política venezolana transcurra con la normalidad que ha transcurrido pues durante muchos años, ¿no? Vale, ya ha terminado la rueda de prensa porque ya luego haremos el paso. Bueno, pues damos por terminada esta rueda de prensa. Al público asistente y a los medios de comunicación presentes, muchas gracias por darnos la oportunidad de ofrecer pues, un punto de vista sobre la revolución bolivariana diferente a la matriz de opinión dominante que se ofrece en los medios de comunicación